se hicieron marchas que no se debieron haber hecho. O sea, yo invité a los miembros del PCNT que fueran al diccionario de la RAE a ver qué significa aglomeración. La vacuna llegó este año, ¿no? El año pasado no había nadie vacunado. A mí me gustaría que Graciela me explique los festejos de las intendencias en el interior el año pasado. O eso no eran marchas, o eso no eran concentraciones. En algunos casos hasta fueron medias curiosas, ¿no? Con el intendente saliendo de adentro de un coso rompiendo papeles, y abrazado a 300, 500. En algunos casos concentraciones, el festejo en Paysandú. Yo estoy viendo imágenes del festejo en Paysandú. Había como 2000 personas, tapabocas no sé si conté 10. Entonces, parece que la marcha de la diversidad era un riesgo. Y las que organizó el Partido Nacional para celebrar las intendencias no eran un riesgo. Este canal informaba en los festejos. Yo estuve justo mirando hoy diciendo, acá están los festejos. Casi no hubo cumplimiento a las medidas sanitarias. Por primera vez no hubo 1 de mayo en el Uruguay, no hubo 20 de mayo en el Uruguay, no hubo 5 de febrero aniversario del FA. No se puede decir que no se han tomado medidas para evitar las movilizaciones. Y que se convocaron a... ¿Cuál es la convocatoria a marcha que hizo el Frente Amplio que le puedas adjudicar que tiene que ver con la cuestión de la pandemia? Bueno. Yo no digo que sean solo las marchas, no soy tan binaria, pero claramente el concepto de aglomeración es ese. Entonces, cuando se coloca este costado solo de la discusión, parece suponer lo siguiente, ¿no? Que hay una parte de la población que queremos enfermarnos, enfermar a nuestros hijos, morir para que al gobierno le vaya mal. No puede ser ese. Oscar, pero no puede ser lo que yo digo, porque no puede ser, una vez te lo tuve que decir. No puede ser ese el debate nunca. Nunca puede ser el debate. Lo que estamos diciendo ahora es lo siguiente. Esta última curva larga que se nos arranca enero y febrero, la comunidad científica nos venía alertando de que estaba inminente y que había que tomar medidas, y no se tomaron. Hay que hacerse cargo de eso. No se tomaron para priorizar, es incómoda, cualquier medida que tomase es incómoda para tal o cual actividad económica, pero una fortaleza que tuvo el gobierno, una fortaleza que tuvo, una cosa muy positiva, que es estar muy articulado con la comunidad científica los primeros 7, 8 meses de la pandemia, es una fortaleza que pasó a ser una debilidad en este tiempo. Entonces, ahora, cuando todos se juntaron y nos dijeron, volvamos al escenario de marzo del año pasado, yo diría ni un milímetro menos, porque estamos en una situación crítica, donde nos precisamos todos para salir de la situación crítica. Entonces, que en ese sentido faltó diálogo para construir acuerdos más amplios, social y políticos, basados en los que saben. O sea, son los que saben los que nos tienen que decir por dónde caminar. Bueno, y por eso... Y en ese plano ha habido pronunciamientos que han sido muy injustos. De decir, la comunidad científica es muy de izquierda y acá hay que demostrar que el gobierno manda. Editorial de... No. No, perdón. ¿Así? No. Perdón, no avancemos porque acá no estamos ni en Venezuela, ni en Cuba. Acá ya te gastaste el comodín de Venezuela y Cuba tan temprano en la noche. Acá este es un país serio. Proyecto contra proyecto, discutimos, miren que tenemos problemas en el trabajo. Y en esa misma iniciativa ubicamos, hay que licenciar la población que es susceptible de comorbilidad, porque si se infecta, muere. Hay 20 y pico de afecciones, la mujer que transcurre un embarazo, quien tuvo un trasplante, quien tiene una circunstancia de POC, quien tiene una situación de una enfermedad autoinmune, quien tiene... Es decir, bueno, esta población con esta curva de contagios no la podemos obligar a ir a trabajar, menos cuando tenemos este porcentaje de incumplimiento. Y se votó en contra. O sea, porque es un problema ideológico, claramente. Nosotros no vamos a ir a la renta básica universal. Y sí, con las consecuencias de una política populista que en lugar de generar políticas de empleo genuinas, hacíamos transferencias económicas, que ahora nosotros las tenemos que seguir haciendo y aumentando hasta que salgamos de la pandemia. Graciela, se acaba de informar esta cifra que ya se venía manejando, pero la dio formalmente el Instituto Nacional de Estadística, que confirma hasta 100.000 personas que quedaron bajo la línea de la pobreza. La pobreza pasó de 8,8 a 11,6. Y también, bueno, el dato de la caída del Producto Bruto Interno en Uruguay, que 5,9%. Eso la ministra de Economía lo fue adelantando en la comparecencia en el presupuesto, porque acá no se venían con cifras que después no se cumplían. La ministra dijo la pérdida que íbamos a tener, dijo que 2 o 3 puntos de la línea de pobreza íbamos a caer. La situación que tenemos es esta, ¿no? Los países de ingreso medio, que son los comparables con el Uruguay, crecieron su déficit 5 puntos. Uruguay creció 1,5 puntos el déficit fiscal. De 4,5 a 6. ¿Cuánto invirtieron en una circunstancia de pandemia? Bueno, los países comparables con el Uruguay invirtieron mucho más para atender la circunstancia social que la pandemia.
Uno mira la gráfica de la CEPAL y no es casualidad que Uruguay esté último. Hay países comparables con Uruguay que invirtieron 20, 30 veces más en atender la emergencia social que lo que atendió el Uruguay. No puede decir, bueno, pero esta comparación ¿para qué sirve? Si en realidad acá no era necesario invertir. Bueno, nosotros creemos que sí era necesario invertir. Sí era necesario invertir. Y los datos que caen ahora de pobreza, de 100.000 uruguayos más pobres, 60.000 uruguayos que perdieron su empleo, más de 10.000 pymes que cerraron, demuestran que en términos económicos fueron insuficientes las medidas y esos son los resultados. Yo no puedo aplaudir el resultado del déficit fiscal si tengo un tejido productivo que se deteriora, si tengo una circunstancia social que se cae. Porque si bien es cierto que se invirtieron, a mí me cuesta decir que se invirtieron 700 millones de dólares. ¿Por qué? Porque el gobierno computa en esos 700 millones de dólares, una cosa muy extraña, 213 millones que es de menos recaudación porque hubo menos actividad. Y eso no lo invirtió el gobierno. Pero el problema es que el mismo año en el que invirtió eso, recortó más de 600. Entonces, No lo que habla, ¿cómo no? 8.783 becas, 8.783 Lo que becas. ustedes despilfarraron. 8.783 becas, yo la escuché a Graciela, le voy a pedir que me deje escuchar esta parte porque es muy dura. 8.783 becas financiadas Uruguay Estudia. ¿Cuántas financió este año? 0. Ni una, ¿eh? Entonces, ahorraste ahí. Ahora, los muchachos que tienen que dejar de estudiar porque no perciben la beca. Una beca que tenía un resultado de más del 90% de mantenerse en la trayectoria educativa. No nos sale caro. El apoyo a la pequeña producción familiar. Se recortó a la mitad la Dirección Nacional de Desarrollo Rural. Programas muy importantes como Más Agua, Más Tecnología, Más Valor, y esto lo reconoció el Ministerio de Ganadería cuando fue a la Comisión de Ganadería, que no iban a poder cumplir con la mitad del presupuesto el plan. Bueno, ahorrar ahí nos sale caro. Recortar la comunidad científica nos sale caro. Recortar el presupuesto de la ANEP nos sale caro. Recortar el presupuesto, o sea, rebajar salarios y jubilaciones. O sea, ese tipo de medidas, ¿qué es más eficiente? O sea, hay 700.000 jubilados que le rebajaste la jubilación. ¿Qué despilfarro había en la jubilación? ¿Qué despilfarro era el salario de un policía y de una maestra que ajustó por debajo de la inflación? Graciela, ¿vos decís que no son recortes? No, claro que no. Lo que pasa es que el índice de reajuste de las jubilaciones y el índice de reajuste de algunas prestaciones, no todas, unas son por IPC y otras por índice medio de salarios. Obviamente que no hubo voluntad de recorte. Al bajar el salario real, inevitablemente, por la crisis... Inevitablemente no, tomás la decisión de... Por la crisis, pero además... Eso no es cierto, eso es lo mínimo que podés aumentar. Perdón, sí. Nada te impedía aumentar igual que la inflación. Eso era discrecional del gobierno. La situación económica del país... pero elegiste recortar ahí. Del país, pero no para recortar, sino para tratar de hacer lo que tú dijiste, tener recursos para invertir. Bueno, en la comunidad científica no. Bueno, perdón. No bajamos más de lo que daban ustedes cuando nadaban en La Plata. Sí, recortaron en la comunidad científica sin duda. Recortaron en la comunidad científica sin duda. Hubo pruebas. Se lo presentamos a Arbeleche cuando vino en febrero y lo reconoció. A ver, la ANEP no recortó nada. La ANEP recortó y la ANEP también. Bueno, seguí hablando tú. Igual a ustedes el mundo les estalló en la cara, no les dio resultado a nada de lo que hicieron. No me digas que me vas a hablar de Stalin ahora. No, de Stalin no, te hablo del Partido Comunista. Graciela, terminá lo que querías decir. No puedo, porque viste, cuando vos querés ser sensato... Lo que nosotros reclamamos es que hoy hay espalda financiera. Uruguay tiene líneas de crédito contingente, se pueden endeudar a bajo costo. Cuando tenés una parte importante de tu pueblo pasando mal, y hoy hay una parte importante que está pasando muy mal, no es discurso, está pasando muy mal, no atenderlo, nuestra opinión es que nos sale más caro. Después podemos discutir de los 15 años de gobierno del Frente Amplio. Ahora, recibieron 15 años de crecimiento económico y el informe, no del Frente Amplio, el informe de la encuesta de expectativas del Banco Central, de todos los analistas privados, sin pandemia, daban que el año 2020 era un año de crecimiento económico. Repito, unánimemente, todos los que opinaban de la economía del país hace 15 años que viene creciendo y todos los que opinaban de la economía acá decían, además va a seguir creciendo. 2,5 puntos en promedio el año 2020. Oscar. Ese es el país que recibieron. Muy lejos de la ruina, ¿no? No, ruina, yo no dije ruina, ¿eh? Yo no dije ruina, pero 60.000 millones de dólares de deuda externa a 3.000 millones de dólares por año para pagarla, hay que bancarla, ¿eh? Sí, yo discuto de la deuda. Graciela, ¿Querés que te diga de la deuda para darte el dato más preciso de la deuda? ¿No? Del presupuesto nacional, la deuda hoy se traga un 10% del presupuesto nacional.
Cuando nos tocó empezar a gobernar a nosotros, del presupuesto nacional la deuda se tragaba un 25%. Pero no se puede y no le echamos comparar la culpa con a la lo deuda. malo. ¿Me explico? 1 de cada 4 pesos que tenías para gastar Están se iba en deuda pública en el año 2005. Y hoy tiene una deuda que la ministra de Economía dice, cuando presentó inversiones internacionales, es decir, tiene vencimiento, está una parte importante en pesos, vencimiento a largo plazo, es manejable. Entonces, vamos a tener un discurso solo. ¿Es el del equipo económico o es el que de golpe es el colapso? No. Porque hay que tener no es ni una seriedad en el cosa ni manejo de esa Sí, hay información, que tener ¿no? seriedad.